y le regaló a mi mamá, o sea, como veía que yo era muy consentida, le cagaba que yo fuera consentida, y le regaló Eso. a mi mamá un San Martín. No sé si usted... 5 años y me recoge y como que yo no me quiero ir, quiero quedarme y como que me dice, toma, boletos, ¿no? Y me da un montón de boletos. Agarro y lanzo los boletos a la calle, así, pum, al viento. Veo a mi abuelo como que se empezó a molestar y se empezó a sacar la correa en la calle. Wow. La peor discusión que he tenido con mi hermano. Entonces lo primero que hago es decirle, Rafa, ¿quieres? Prueba. ¿Cómo es que después de comerte un muffin terminas en el piso siendo pateada por otra persona, ¿no? Cuando Emilia era chiquita, yo le metía palmazos en el poto como, pórtate bien, pero luego caí en cuenta de, ¿qué estás haciendo? Aquí nos escuchamos, nos sostenemos y nos inspiramos. Esto es Juntas Floreciendo. Yo soy Janet. Yo soy Ara. Yo soy Gabriela. Y yo, Gaby. Y quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos ven, bueno, todes, a este capítulo que hoy dirijo yo. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo llegan? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos encontramos? Enfermita. Ahí nos está agarrando el cambio de clima. Sí, invierno, gente. Es invierno, ¿no? Porque Sí, yo en verdad nunca he sido muy buena para saber cuáles son las estaciones. Invierno. Yo tampoco. Estamos Acá en Perú solamente hay dos, verano e invierno. ¿En serio? Sí. Claro, No, es que se supone- otoño y primavera dura una semana. O sea, Claro, no, o sea, pues- se siente más fuerte el verano Sí, y el invierno. Claro, sí. Yo creo que estábamos otoño, pero se siente invierno. Ya traje mi casaque guachimán. Muy bien, me gusta. Bueno, he traído un tema que a mí me interesa mucho, pero a la vez también estoy en esa etapa en la que averiguo un montón y es el de la crianza, ¿no? La crianza igual aterrizada a que yo pienso que todo el tiempo también nos estamos criando a nosotras y nos estamos sosteniendo, pero me gustaría abordarla desde qué es lo que recordamos que nos enseñaron en la infancia, cómo recordamos y podríamos definir de alguna manera cómo nos criaron, ¿no? Y bueno, para eso vamos a tal vez entrar un poquito a hablar del pasado. No, sí, como del pasado. Y por qué también lo creo relevante, porque creo que a lo largo de un montón de capítulos hemos estado justamente hablando de nuestros procesos del pasado, de las cosas que nos hemos dado cuenta del pasado. Y yo ahorita les cuento que estoy en una obra de teatro, y hay una frase que me encanta que dice: la etapa fundamental de la vida de las personas es la infancia. Entonces también preguntarles a ustedes qué creen sobre eso, ¿no? Y bueno, eso, empecé ahí, se las tiré de una. Y como vamos a hablar del pasado, están nuestros pañuelitos Por acá, por si supuesto. acaso. Por si acaso. Entonces, comienzo preguntándoles, ¿tienen algún recuerdo así? Puede ser hermoso, puede ser del que ustedes quieran de su infancia, algo de ustedes y sus cuidadores y sus cuidadoras. No sé si a todas las cuidaron sus mamás, sus papás. Creo que venimos de una época también en la que nos cuidaron varias personas. Yo tengo varios cuidadores y cuidadoras. Entonces, no sé, ¿tienen algún recuerdo con sus cuidadores? Bueno, yo creo que lo que recuerdo, no recuerdo mucho mi niñez. Eso está un poco raro, porque igual dice que las personas reprimen sus... o sea, Hashtag trauma. Selectivo. sí, claro, ocultando ahí toda mi niñez. No, mentira, porque también, o sea, depende, no todos tenemos también la misma capacidad de memoria, ¿no? Por ejemplo. No sé Mi qué es lo memoria. mejor. No sé si el problema es mi infancia o mi memoria. O las dos cosas. Vitaminas, amiga, vitaminas. A sudokus. Pero recuerdo que sí, con mi infancia, con respecto a mi infancia, con mi mamá, con mi papá, pasaba más tiempo con mi mamá. Ella era quien me cuidaba. Mi papá se la pasaba, bueno, trabajando y la pasaba con mi mamá. Pero mi mamá, algo que yo no recordaba y luego ella me hizo recordar, es que
no nos sacaba, o sea, no salíamos con mi hermano, no salíamos, nos quedábamos en casa. Entonces mi mamá me dice, tienes que sacar a Emilia porque yo recuerdo cuando tú eras chiquita, nos quedábamos en la casa, no salíamos. Y por eso no recuerdas. Por eso tal vez no recuerdo ahí encerrada. cuatro Pura paredes. rutina, todos los días iguales. Recuerdo que jugábamos con mi hermano en una alfombra. ¿Cuántos años se llevan? Con mi hermano 3 años. Ah, ok. 3 años. Entonces recuerdo que jugábamos alrededor de la alfombra corriendo y el que se salía de la línea ya perdía. Pero recuerdo más o menos, tengo esos recuerdos de infancia con mi hermano, de ahí que no, cuando dormíamos también, o sea, fue muy bonito. Igual hubieron momentos un poco ahí, pues los castigos, ¿no? Cuando te No sales, te te decían. pegaban, claro, cuando te dejaban encerrada. Es que nosotras somos de la generación claro. en la que el golpe, ¿no? Como pegarle estaba normalizado, ¿no? Ujú. Sí, por si te portabas supuesto. mal, yo también me acuerdo mucho como a lo que más le tenía miedo es a que me pegaran, pero en verdad a mí mis papás no me pegaron. O sea, por ahí de repente mi mamá me jaló el pelo, ¿no? Pero igual en mi cabeza sí estaba la posibilidad de, ay, no puedo hacer esto porque me van a pegar. O sea, como Claro, esa era la frase. Claro. Bueno, yo ya estaba curtida, pues. O sea, ya me habían pegado. Que, Ya había callo ahí. Claro, que ya, o sea, ya no me importaba, como hago mis travesuras, ¿no? Hasta la adolescencia, ahí también haciendo las travesuras. Pero sí recuerdo mi infancia, no la recuerdo tanto, ¿ah? O sea, y me puse a pensar en qué cosas había hecho yo pequeña, pero recuerdo más compartir con mis primos, con mi hermano, pero con mi mamá no tanto, con mi papá menos, pues mi papá no estaba presente. Entonces, Y es curioso porque si yo pienso en mi infancia, también compongo mi recuerdo así, ¿no? Como yo tenía a mi mamá, que igual mi mamá también trabajaba, y tenía a, bueno, vamos a llamarlo así, la persona que trabajaba en mi casa, que había, yo me acuerdo de en mi infancia por lo menos 2 personas o 3 que se encargaron de mí y de mis hermanos. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Y claro, también tengo este recuerdo de estar con ellos jugando de aquí para allá, haciendo terremotos, o sea, cayéndose, peleándonos, ahí molestándonos entre nosotros y nosotras. Y había una persona que se encargaba de nosotros y nosotras, pero tipo también se cargaba de la casa cuando mis papás trabajaban y mi mamá trabajaba. Pero sí tengo este concepto de mi papá tal vez no tan presente porque cumpliendo su rol, ¿no? De trabajar y traer la casa, pero sí siendo la figura de autoridad Claro. por la que pasaban los permisos más importantes, ¿no? O sea, él estaba chambeando, pero si había que negociar las salidas, bueno, que igual es un poco más para la adolescencia, pero en la infancia también, porque no sé si ustedes han pasado esa época en la que habían hartos cumpleaños infantiles, cada semana, cada fin de semana, cumpleaños infantil, entonces quien daba los permisos era mi papá al parecer y quien nos llevaba era mi mamá. Mi mamá ahí, claro, sí, todas las también me fiestas, todos los pasaba. fines de semana. Entonces, claro, yo también recuerdo eso. Y mis abuelos, por parte de papá, también mi mamá me cuenta mucho de que cuando ella recién dio a luz, nosotros vivimos un tiempo en la casa de mis abuelos y mis abuelas, y eran mis abuelos quienes me cuidaban, ¿no? Mi mamá tuvo posparto, depresión posparto, entonces mis abuelos eran los que se encargaban de mí y en ese momento tampoco habían pampers, habían pañales de tela, entonces mis abuelos eran los que lavaban mis pañales. Mi papá, creo que no estoy segura si ese fue el Fujishock en esa época, pero mi papá hacía taxi, o sea, pasó de chambear a hacer taxi, entonces también había toda una revolución que inevitablemente afecta, yo creo, la crianza y el modelo no está familiar. La dinámica. Chicas, ahorita que hablamos del cambio de clima, me da un frío. Producción. Es que usualmente este set es como un horno. O sea, en verano era un sauna. O sea, pero ahorita ya lo siento como un congelador. Siento aire muy frío. Sí, yo no voy a pedir mi casaca de Guachimán por respeto al público. ¿Pero tú sientes frío? No, yo estoy en otra ahorita. Mi cerebro está... Está hasta el extremo, creo. Ese. Bueno, esto lo cortamos igual, ¿o no? Yo acá diciendo. Sí, creo que está bien. Bueno, aprovechar en decir, si es que se me ve el pantalón abierto, estoy con ansiedad. Así que... Así, un momento. Pasa rápido, esta parte pasa rápido. Sí, pasa rápido. Claro, porque si no de la nada se esperaron y se cambió, ¿qué fue? Ajá, muy bien. Y ahora tú puedes retomar, Gabriel. Ahí vas. Bueno, ahora sí. Ahorita que las escuchaba, como que venían un montón de imágenes a mi mente. Y me recuerdo, hubo muchas personas trascendentales en mi vida.
mi mamá, por ejemplo, en mi crianza, no sé si infancia, adolescencia Sí. sea crianza, porque en el adolescente pues también tienes que estar ahí criando, ¿no? Sí, claro. En realidad, hasta que, no sé ustedes, pero a mí mis papás no dejan de intentar criarme todavía. Enseñarme algunas cosas que yo pienso por otro lado, pero bueno, igual en su rol de padres, madres, cuidadores. Claro, es que creo que ese rol, o sea, mi papá siempre dice, hasta que tengas 80 y yo ciento y tantos, vas a seguir siendo mi hija, ¿no? Entonces Claro, es como igual que se me preocupan, sigue... claro. Claro, porque muchas veces le dicen a él, ay, pero tu hija ya está mayor y que no sé qué, y tu hijo, el más chiquito, es como por quien más deberías procurar cuidar, ¿no? Y mi papá dice, pero también es mi hija, pues, ¿no? O sea... Claro, pero yo creo que sí. ya cuando estás adulta ya no te crían. O sea, tal vez te dan indicaciones, pero ya cuando estás adulto no te crían. Ah, porque tú no tienes a mis padres. No, mentira. Claro, Te invito sí, a mi obvio. casa. Debería ser como lo saludable, es como... Sugerir. Sugerir, Sí, claro. convivir, encontrar, pero a mí mi mamá, bueno, ya igual aprendiendo como a cómo darme su opinión sobre las cosas que yo decido. No sé si le Algo que no llamaría, me importa. si le llamaría crianza, pero sí educar. Claro. ¿No? O sea, como que sí me sigue educando ya a un nivel más adulto de lo que es parte económica, de organizarme, de sus tips de qué puedo hacer yo, ¿no? De estar alerta, de prioridades, o sea, como que eso sí mi papá me sigue educando, ¿no? No creo que criando, la verdad. Claro, claro. Ajá. Y cuando era niña, pues sí, recuerdo mucho también a mi abuela, que también fue, yo vivía en la casa de mi abuelita la primera infancia, y de hecho ya en la parte más teórica, ahí, rapidito, ¿no? Los 5 primeros años de vida son súper determinantes en la vida de toda persona. No es como que el cerebro ahí se está formando la parte como más básica, porque nosotros nos seguimos formando aún después de haber nacido. No, todavía no está todo formado. Entonces es como que si hay un trauma, si hay un evento canónico, algo muy fuerte puede afectar la salud mental y física de cualquier ser humano en los primeros 5 años de vida. O sea, es la parte más delicada que hay que cuidar, ¿no? Por lo menos eso es lo que dice un poco más la teoría, ¿no? Y en mi caso sí, mi abuela, mis tíos que a pesar de que todos vivían en Estados Unidos, toda la familia de mi mamá y mi abuelo siempre estuvieron presentes. O sea, venían cada 6 meses y como eran varios tíos, se turnaban para venir y como no tenían hijos, entonces como que sí, como que me educaban, me enseñaban. Mi abuelo también, a pesar de que yo no lo veía físicamente, me llamaba casi que un día sí, un día no. También me enseñó muchas cosas desde vía telefónica. Hola, Entonces, Gabriela, muy bien. Coge tu cuaderno. Vamos a hacer la tarea. La tarea, matemáticas, 2x2. ajá, sí, cosas de la vida, ¿no? De su sabiduría. Entonces, muchas cosas que fui aprendiendo y todos ellos marcaron mucho mi infancia infancia. también. Sí, yo también crecí con, bueno, iba a decir que con mis abuelas, pero bueno, también crecí con mi mamá, ¿no? O sea, también existió. Sí, o sea, en mi casa era mi bisabuela, que no es mi bisabuela, vendría a ser como mi bisabuelastra, Ala, porque ya. es, ¿no? La segunda Longevas. esposa de mi bisabuelo, que no pudo tener hijos, entonces crió a mi abuela como si fuese su hija, a sus hijos como si fuesen Ah, sus qué nietos, a locazo. sus bisnietos y bueno, tiene una tataranieta Ala. en Chile, sí, tiene 94 años la señora. Entonces, yo no sé a qué edad me enteré que no era mi bisabuela de veritas, ¿no? Pero ella te crió. Sí, Ah. o sea, era Ah, la qué- que qué estaba buena, todo el o tiempo sea- en casa, ¿no? Mi mamá trabajaba, mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años. Ahí tengo un recuerdo. Y bueno, y mi abuela, no, la mamá de mi mamá, era la que se encargaba de hacer las compras todos los días, ¿no? Y teníamos, creo que en ese tiempo sí teníamos varias asistentes, les llama mi bisabuela, ¿no? A las que apoyan en la casa. Mi mamá llegaba en las tardes, los fines de semana nos íbamos a Chosica, creo. O sea, sí, hay fotos, ¿no? Pero sí, me veo en o sea, fotos. compartías igual con tus 2 abuelas, pero también con tu mamá. Claro, pero mi mamá trabajaba todo el día, Claro. entonces con quien estaba yo todo el tiempo era con mis abuelas. Y yo era súper engreída y hasta ahora lo sigo haciendo con muchas cosas de comidas. O sea, yo era recontra jodida para comer. Y notabas tal vez que había una diferencia en la forma de crianza de tu Sí, mamá con la de claro. tus Sí, abuelas. claro, por ejemplo, en las comidas, porque mi mamá venía y decía, no, vas a comer esto. Y yo veía la comida y decía, no me va a gustar. Pero ¿cómo sabes si no lo has probado? Porque Claro. ya lo vi y no me va a gustar. Y venía mi abuela
con un platazo de bistec y papas fritas, ¿no? Malcriando, La malcriando. niña va a comer lo que quiera. Claro. Mi abuela también era exacto. así. Y claro, a mi mamá le frustraba eso porque muchas veces sentía pues de que se iban por encima de ella, ¿no? Suele ser un poco así, ¿no? Ahora que yo soy mamá, igual con mi mamá hemos tenido y seguimos teniendo todo el tiempo esta conversación de cuáles son los límites, cómo criar en tribu, ¿no? Porque yo ahora lo que hago es un poco criar en tribu. Ya tenemos un acuerdo con mis papás que yo llevo a Joy y se queda un día con ellos, como una noche a dormir, como a hacer pijamada. Y eso les encanta a ellos, le encanta a él, pero claro, todo el tiempo estamos negociando los límites y yo veo que ella es... O sea, mi mamá igual siempre ha sido muy, muy querendona, muy amorosa y veo cómo se muere por su nieto, ¿no? Entonces, estamos igual. Y yo recuerdo también a mi abuela haciéndome como la mejor comida. A mí me encanta el arroz, o sea, y me encanta el arroz porque Te mi creo. abuela preparaba el arroz, ¿sí? ¿Me creen? Obviamente. Preparaba el arroz demasiado rico. De hecho, es como un dolorcito en el corazón no saber la receta como de ese arroz, porque mi abuela me decía, Araceli, cuando tú te quedabas a dormir acá, yo escuchaba ruido en la cocina como a las 2, 1 de la mañana, iba y te encontraba subida en la banquita comiendo arroz de la olla. Entonces mi abuela me hacía mi arroz con alverjitas, o sea, era delicioso, Qué ¿no? rico. Entonces tengo Tengo muchos hambre. recuerdos de eso. Tenemos hambre. Eso es. Entonces, hablando de eso, como que me encanta que haya salido. ¿Cómo se relacionan con el castigo, no? ¿Cómo nos han enseñado a relacionarnos con eso, con el castigo? ¿Cómo, y hablando de repente un poco más profundo, ¿cómo eran sus castigos? Yo. Ahorita, No, por favor, yo. yo. No, Es por que, favor. es que vienen mis ideas y se van así. Ah, no, la más Y- castigada, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo sentí que cuando yo era niña, yo era lo máximo. Para mis padres, era hija única, entonces me miraban como que yo era la última chupada del mango, la última Coca-Cola del desierto. O sea, mi niñez fue tan sólida que me ayudó a aguantar todo el resto. Entonces, me ayudó a aguantar la adolescencia cuando pasé de moda. Entonces, y también como tú decías, también fueron muy importantes las trabajadoras del hogar. O sea, claro. también ahí empezó mi herida de abandono porque yo veía que cambiaban y yo las veía como parte de mi familia y de la nada ¡Hala! se iban y yo, Doris, no, colgándome ahí. Fue Súper muy fuerte fuerte eso, para mí. ¿no? O sea, y siempre hubo también como, desde mi abuelita, siempre hubo personas que la apoyan en la casa, mi mamá también, a mí también. Siento que eso también y la sobreprotección me inutilizó un poco. O sea, no, que un poco, era bien inútil. Yo cuando me fui a vivir sola, yo pensaba que tú dejabas la taza en el lavadero y ya iba a estar limpia, pero no, nadie lo lavaba. Y yo decía, ¿cómo? ¿Y esa taza? ¿A qué Pésimo hora? servicio. Pésimo servicio. mi Este secador depa no de viene platos. con ordenada incluida. ¿Qué pasa? Claro, no era como que sí, yo estaba bien inútil. Pero es otra historia, por otro podcast, ¿no? Y del castigo, yo recuerdo que vino mi tía de Nueva York, que estaba bien crazy. Sorry, primos, la realidad. Entonces vino y le regaló a mi mamá, o sea, como veía que yo era muy consentida, le cagaba que yo fuera consentida, y le regaló a mi mamá un San Martín. No sé si ustedes han visto Sí, esa claro, vaina me han pegado con de eso. 3 puntas, ahí se insertará la imagen para que Sí, no de sabe cuero, cuál es es el de San cuero, Ma- ¿ah? de San Martín. Era como de soga, Sí, de pero cuero. esa vaina parece de la época de la esclavitud, o sea, horrible. Y yo eso- tenía 3 años. Entonces Dios. ella, como era la hermana mayor de mi mamá, le decía, tú con esto le tienes que amenazar. Y mi mamá como mi mamá también le tenía miedo a ella, entonces era como, ja, 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 y lo ponía como en la pared, ¿no? Y yo recuerdo que una fue mi gran aventura. Yo tenía como 3, 4 años, 3 años. Y los perseguiste a todos con eso. Una noche me escabullí, agarré el San Martín, mientras mi abuela sacaba la basura, yo corrí detrás de la abuela y tiré el San Martín al camión de la basura, y para mí fue épico porque fue como que dije, adiós. Dije, ya nadie... Representación del castigo y la violencia. Adiós. Claro, sí, o sea, yo tenía pánico, o sea, mi mamá nunca me amenazó con esa vaina, pero mi tía le decía, con eso le tienes que educar, con esto tú vas a aprender, y me enseñaba y hizo nada, pues, ¿no? Ah, la Yo- mierda, ajá, qué justo, fuerte. sí, justo eso que hablas, bueno, mi mamá, Nunca he visto uno en persona. no, No. mi mamá Qué bueno. compraba
y lo botábamos. O sea, yo agarraba y me veías a mí detrás del armario tirando el San Martincito. Esa vaina duele lo buscaba, duro. lo encontraba. Mi mamá me sacaba la mierda con eso. O sea, las piernas las tenía yo marcadas con eso. Y lo consiguiente era los castigos que hacían antes, pues, ¿no? Y lo consiguiente era meterte a la ducha con la ropa. Claro, y por ejemplo, mis tíos cuentan, para mi tía el San Martín era algodón de azúcar, porque a mis tíos, como los castigaban, era pegarles con la ortiga. ¿Cuál es la ortiga? Es una planta. Es una planta Que que pica. una vez la encontré en mi jardín, no sabía qué era. Yo dije, ay, mala hierba, lo agarré así, Y te pica se me nomás. llenó todo esto como de un salpullido, arde, quema, así como si tuvieses echado alcohol con fuego. O sea, yo empecé a gritar, me dolía horrible, y con esa ortiga, con la chicoria, que es otra planta, les pegaban en las piernas cuando eran niños. Y yo dije, oye, ¿qué fue? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿La Santa Inquisición? O sea, ¿Qué es esto? o sea, yo sí, no conozco nada de Los eso. castigos, Qué bueno, qué ¿no? bueno. ¿No te golpeaban? Sí me golpeaban, pero con la indiferencia. Me golpeaban. Prefiero eso. No, o sea, es que a todos nos han, No, igual duele, nos han chica. pegado. Sí, o sea, a mí Sí. me han caído manotazos, ¿no? A mí me tiraban el peine. Pellizcones, Sí. manazos, jaladitas de pelo, ¿no? Agarrarte la manito así para... Pero No, y a mí chiquitita, el tú con tu peine, manito sí, chiquitita y tu no. mamá ahí así diciéndote cállate, cállate. así. Mi abuelita, como era delicada ella era muy así, pipiris nice, mi abuelita. Entonces, para que nadie vea, me agarraba de acá atrás de la patilla y me hacía ahí de... ¿Jalas eso? Ay, sí, confirmo, No, se le enredó. Disciplina, te disciplina. No, la disciplina. Para que sepas lo que te has perdido. ¡A la antigua! Perdón. Y mi abuela hacía así, no, se enredó en mi anillo. Se enredó en el anillo. Pero ya No, sabes lo pero que me se agarraba, siente. me agarraba de Descripción acá de la gráfica patilla literaria. y lo jalaba y eso duele horrible. Entonces era como que súper delicadito cuando la visita no ves. Y Sí, yo, claro, los así. peñiscones también que me daba mi mamá. Yo sí recuerdo que, bueno, con castigos, mis castigos eran, pues, me pegaban, ¿no? Pero ¿y otro tipo de castigos? Por ejemplo, cuando ya era adolescente, me quitaban el celular. Sí, claro, me quitaban el celular como, ok, no hay celular, no hay salida, pero sí creo que he tenido mucha libertad de poder salir y los castigos no duraban tanto. O sea, era sí, estás castigada, una semana sin celular y yo como, ok, pero, y luego al día siguiente, así como, ya, toma tu celular. O sea, mis castigos no eran castigos. Eran en realidad. floro, eran... Sí, claro. No, Era premisa nomás de lo que Sí, te pueda claro, pasar exacto. si es que... No tenía castigos yo así nada más. Qué loco, porque pienso en mis castigos y pienso, sí, o sea, manazos por ahí, ¿no? Te juro que no me acuerdo de antes de los 4 o 5, pero tengo un recuerdo súper fuerte, que es creo que mi mayor recuerdo desde dónde vienen los castigos, porque mis papás... No tengo ningún recuerdo de que me hayan agarrado a correazos, por ejemplo, ¿no? Sí había la figura del San Martín, que no sé cómo habrá llegado, pero eran amenazas, ¿no? Sí, Eran claro. como... Y funcionaba porque en verdad nunca nadie... no llegamos a ese extremo, creo. Te juro que no lo pienso. Pero tengo un recuerdo súper fuerte de mi abuelo, ¿no? Y ahí también entra también un poco como cómo me relacioné con él después de eso. Él me recogió del nido, me acuerdo, por mi casa. Y mi abuelo siempre me traía boletos de micro, porque a mí me encantaba coleccionar boletos de micro. Qué chévere. Entonces, él me está recogiendo un día y no sé qué pasaba, que yo no me quería ir del nido, no sé, habría tenido 4 o 5 años, y me recoge y como que yo no me quiero ir, quiero quedarme y como que me dice, toma boletos, ¿no? Y me da un montón de boletos y en eso, obviamente, persona niña que no controla, agarro y lanzo los boletos a la calle, así, pum, al viento. Entonces veo a mi abuelo como que se empezó a molestar y se empezó a sacar la correa en la calle. Wow. Entonces yo, obviamente traumadísima, empecé a correr porque mi tía vivía cerca. Entonces empecé a correr a la casa de mi tía y llegué a la puerta de mi tía tocándole. No me acuerdo si es que llegó Se a golpe, concluyó. como que en la puerta me pegó, si es que no me pegó. Pero esa sola imagen a mí me marcó la vida. Creo que yo después de eso nunca más volví a tener una relación de importancia hacia mi abuelo. O sea, como que en verdad Claro. Wow. murió. Es que y es- 4 años, 4 años, 5 años. O sea, ni siquiera es para que fuera una decisión, sino que para mí era... ¿Te asustó Sí, me tanto, asustó pues? Sí, tan claro. fuerte que fue... No, o Cerraste, sea, no, claro, cerraste el... no puedo amarte, sorry. O sea, eres mi abuelo, pero
algo ahí se Claro. rompió. Muy Claro, fuerte. y percibiste esa amenaza, ¿no? Yo también con mi tía, la de San Martín, nunca pude como conectar con ella, o sea, porque la veía como la tía monstruo, o sea, como algo malo, ¿no? Porque mis papás no, o sea, no reaccionaban de esa manera. Ya hasta que yo tuve 7 años, fue la primera vez que yo creo que a mi mamá le da como una crisis y ella detona yo creo que eso fue un quiebre en su salud mental y me agarró a zapatazo limpio pero en la ducha y fue bien fuerte porque yo me bañaba en tina. Entonces ella me decía, cuando seas grande, vamos a ir poco a poco trasladándote a la ducha. ¿Ok? Más grandecita vas a irte trasladando a la ducha y tú vas a empezar a hacer ya tus cosas ahí en la ducha y yo te voy a enseñar caliente, fría, toda esa vaina, ¿no? Y un día dijo, y vamos a ir poco a poco, me iba explicando mi traslado de la tina a la ducha, pero yo no me trasladaba. ¿Y cuántos años O sea, tenías? yo tenía 6, ya para cumplir 7. Entonces, y un día se le cruzó los cables, o sea, se peleó con mi papá. Nunca, para mí mi mamá era como la Virgen María, una cosa cariñosísima, santísima, ¿no? Y de la nada vi que le dio, pero un quiebre. El peor día de mi vida ese, así conocí la ducha, o sea, la agarré. Ya cuando yo me bañaba en la ducha sentía mucha ansiedad, o sea, como muy fuerte. O sea, fue muy feo, fue muy feo. Yo creo que ese fue el primer quiebre de salud mental que tuvo mi mamá. Y fue un desquite total. Y así conocí como el Esa crecimiento. transición, claro. Exacto. Y de hecho, a los 7 años, yo empecé a decidir muchas cosas en mi vida. O sea, yo quiero vivir mi vida de esta forma, de la otra forma. Entonces yo digo, ¿cómo pasé de los 6 a pensar así? Claro. Sí, Y cuando algo. lo trabajé en terapia, pues fue ese evento traumático, lo que fue como la ducha lo asocié a ese cambio brusco de crecimiento, ¿no? Entonces ya eso lo vi en terapia y todo lo demás. Y fue muy duro para mí, o sea, fue como el trauma de mi infancia, ¿no? O sea, Wow. ese quiebre. Sí. O sea, mi mamá me perseguía con el peine. Sí, Con mi el mamá- Para peine. peinarte, No, esos rulos. pero no sé cómo hacía la pendeja. O sea, ella no era la loca chancla. O sea, ella tiraba el peine y los dientes del peine me caían así en la cabeza. cabeza. Y como yo soy rulosa, Se enredaba. hasta se me enredaban, sí. De la nada, O sea, ¡pa! sí, Un peine. pa, y- Glacia japonés. Ven para acá que te voy a la Justo sierra. lo que necesitaba para estar hoy, ¿no? Yo también he sido bastante consentida de niña. Me estaba acordando de la inutilidad. Y con respecto a las cuidadoras, porque prácticamente chica que iba a la casa le decían, o sea, uno de los requisitos era que me tenían que limpiar el culo. O sea, yo no me quería limpiar el poto hasta que a los 10, 11 años ya me dio roche, pues. ¿no? Está muy atrás, decía Gaby, muy atrás. Sí, ya. no, me daba asco, o sea, no podía. Ah, Y, o sea, bien. y yo me acuerdo que teníamos un baño que quedaba en el primer piso y una de las chicas, creo que era Carmen, estaba... Carmen, sí, me recuerdo gritando, ¡Carmen! Desde el primer piso y la pobre mujer en la azotea colgando los calzones. Y tenía que bajar corriendo a limpiarme. Ahora, inutilidad. ¿Desde qué edad ustedes piensan que alguien tiene que valerse un poco por, o sea, no? Porque yo también ahora que soy mamá me pongo a pensar y las escucho y digo, inútil, pero a ver, ¿cuándo una tiene que empezar realmente a hacer ciertas tareas para una misma, ¿no? ¿Cuándo Claro, pero es que pero en mi caso no me lo enseñaban. ¿no? Claro, Claro. o sea- era avísame, siempre era avísame. Admiro tu capacidad que tienes para contar cosas de tu vida que yo no las hablo ni conmigo misma. Como que yo así hasta me recuerdo cosas similares y es como, ay, qué falta. Y no las hablo ni conmigo. Entonces, pero eso que dices, de hecho, hay una... ¿Cómo no caer en la sobreprotección? Claro, ¿no? claro. Porque la sobreprotección sí inutiliza, o sea, sí, más que inutiliza, incapacita a la persona Ok. de valerse por sí mismo. Y cómo no caer en la sobreprotección es darle tareas acorde a la edad, Ok. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, realmente un niño puede comer solo, ¿no? No hay que estarle dando en la boquita, quizás puede llevar su plato a la mesa si no está caliente, o sea, cosas que sean muy hacia su edad, ¿no? Pedir Claro. su comida al mesero cuando ya está más grande, o sea, ir escalando, ¿no? No de frente, oye, llénate un documento, ¿no? O sea, va como Claro, por claro. niveles, ¿no? Matricúlate. Claro, y por ejemplo, en Oye, a mí mi caso mamá no me se dio. matriculó en la universidad. Yo hasta la universidad también fue un poco sobreprotegida. Claro, no, sí. no tramitaba nada que fuera Sí. mío. Claro, en mi caso no me enseñaron a hacer muchas cosas, ¿no? Como yo súper consentida, ni siquiera el culo me limpiaba, ¿no? Pero para mí fue un choque cuando nos mudamos, porque cuando me mudo sola con mi mamá,
O sea, yo me mudo y mi mamá ya estaba trabajando. O sea, nunca nadie me dijo, mira, la escoba se usa así, ¿no? Ok. Los calzones, Gabriela, por si acaso, los calzones se doblan. No sé, no, Ya la no cama se se tiran tiende. O sea, Claro. ¿qué? ¿No? Claro, creo que a veces se saltan o sea, como que pasamos de estar súper protegidas a luego, muy bien, tienes que hacerte cargo de ti. Sí. No, pero Y es es que como- en mi Sí, caso ni claro. siquiera Y es- era y es tienes bien- que hacerte es, cargo. es bien traumático y por ejemplo en mi caso, que yo me fui de mi casa por lo mismo de la violencia, ¿no? Llegué a vivir con otras personas y me menospreciaban porque se daban cuenta, o sea, como yo era, y no era como, esta persona ha sido sobreprotegida, ¿no? O sea, mi primer novio sí decía, o sea, como que su mamá le decía, deja de estarle alcanzando las cosas, o sea, que haga ella sus cosas. Y decía, es que tú no entiendes cómo le han criado a ella, está acostumbrada. Entonces él justificaba y Claro. me alcanzaba absolutamente todo, hasta que un día yo escuché que su mamá le dijo, ¿a quién me has traído a la casa? Es una inútil. Y me sentí muy mal, o sea, me sentí muy mal porque esa había sido mi forma pues sobreprotegida en la que me habían criado y yo no sabía, ayudín, ¿qué es eso? ¿No? El lavaplatos, ¿qué es eso? O sea, era como que lavar, como que no entiendo, o sea, perdón, o sea, pero no fue lo que, o sea... No fue porque quisiste, ¿no? O sea, así Claro, creciste. Claro, y mi tío, entonces para mí fue como madurar, pero bien de golpe, a cachetada limpia, o sea, fue muy fuerte. Y mi tío del que siempre les hablo, mi tío padrino, que es un salvaje para hablar, decía, claro, ¿cómo no vas a ser un inútil si tu madre es un inútil? O sea, era como que me decía esa vaina, Wow. súper machista también. Claro. Porque mi abuela siempre tuvo alguien que la ayudara, mi mamá también, entonces uno asume que pues, yo también, y, Claro. y no es mi realidad. Claro. En mi caso era nosotras en un nuevo departamento y a mi mamá que le encantaba mostrar todo el depa era, ay, mira mi baño, mira esto, mira el otro, mira mi cuarto, mira mi cocina, ay, mira el cuarto de Gabriela qué desordenado que es. Mira, ven, pasa para que veas. La miércoles. ¿No? Y hasta ahora mi cuarto sigue siendo desordenado y eso no va a cambiar. Porque al final yo decidí de, si no te gusta cómo está mi cuarto, no invites a nadie. Si a ti te da vergüenza, no los invites. Claro, pero ¿no? creo que mostrar el cuarto es como ya No, demasiado claro, íntimo. sí, por supuesto, pero ella siempre ha sido así. Por eso ahora yo estoy feliz de que mi cuarto quede atrás de la cocina cuando se eligió este departamento. Ese es ese es otro trauma, ¿no? Pero sí, o sea, se eligió el departamento diciendo, bueno, no necesitamos un cuarto más porque Gabriela en cualquier momento se casa y se va. ¿No? Yo tenía 17 años. Me casé a los 28 y ya regresaba a la casa. Señores. No. No funcionó. Y también creo que a veces la gente no es consciente, o sea, de sus actos, ¿no? Y de cuánto pueden impactar en nuestra vida, en nuestra autoestima, en nuestra psiquis. Y yo me di cuenta también eso en terapia porque yo tenía pesadillas casi todos los días, ¿no? Y un profesor de mi universidad dijo... ¿Ayudín? No. Como el muñequito. Yo amo De la ese nada, muñeco. ¿no? Entonces era como que a la gente le da miedo, pero a mí me gusta. O sea, como que un profesor dijo, es imposible que la gente tenga pesadillas todos los días. Y yo dije, bueno, no va a cambiar. Caso cero. O sea, Sí. años con pesadillas todos los malditos días. ¿Recuerdan algún aprendizaje sobre inteligencia emocional en sus, o sea, infancias, adolescencias, no, para por nada. parte de sus cuidadores? Ahí Ajá, como- claro. Y yo, ¿qué pasaba? Que yo era una niña con mucha energía, súper pate perro, y en la noche yo estaba despierta. Y eso me recordé ya en terapia, vino así el recuerdo. Estaba siempre despierta y mi mamá me dijo, a las niñas que no se duermen se las lleva la bruja en la noche. Entonces yo no dormía, pero estaba haciendo como que dormía y esperando a que la bruja no me vaya a estar mirando mientras yo estoy durmiendo. Y así fue, conforme yo fui creciendo. Cuando caías ya dormida, ya estabas asustada. Claro, y siempre Claro. soñaba que con brujas, que con zombies, El que no sé Coco, qué ¿qué vaina. personajes? A ver, el Coco, el señor de la basura, el loco de Creo la que- calle. creo Esos son que personas mi que te van a llevar. Creo que mi mamá nunca me ha asustado. ¿Con que te van a llevar? Con que me van a llevar, Luego, pero... porque uno termina con Claro. el loco. Yo me acuerdo que se apagaba la luz y mi mamá empezaba a hacer. Gabriela. ¿Por qué? ¿De verdad? Porque a mi mamá siempre le ha gustado por algún motivo hacerme llorar y después reírse para decirme, qué fea se te ve. ¿No? Sí, entonces sí me acuerdo de muchas noches diciéndole, mamá, no. Y aparte que yo en sí ya veía fantasmas, jugaba con duendes y hacía un montón de cosas. Me acuerdo veías que- esas cosas? Sí, hasta ahora. Y tenía al frente de mi cama, tenía un espejo y todas las noches veía el corazón de Jesús que estaba encima de mi cama. Ese Jesucito que se está tocando el corazón. Y por algún motivo yo imaginaba que también como que se convertía en algo. O sea,
podía abrir los ojos en la noche y podía verlo. De solamente de imaginación, pensar que de claro. repente él era el que me hacía así. Y luego que te detona ataques de pánico, crisis de Eso ansiedad. es lo que o me sea. pasa, por ejemplo, a mí. Yo recuerdo que mi mamá asustaba a mi papá. Y yo también hacía lo mismo. El bu. Claro, tu Pero papá. claro, ajá. Pero yo decía, es un juego. Pero yo me asusto súper rápido y cuando me asusto, lloro. Entonces, cualquier cosa, en una, me asusto. Entonces ando así yo. A mí me da pena, porque una mínima que uno le hace a Janet y es como, ¡ah! Y yo Sí. no. Sí, claro. Sí. Y Es más, por- ya y- está llorando, míralo. No, y cuando hablamos de historias de terror, cosas así, Sí, pucha, yo yo me también soy pongo... súper maricona, no veo películas Sí. ni nada. ¿Pero que O sea, ya sí no vamos veo. a hacer el capítulo de Halloween? Sí, vamos a hacer capítulo de Halloween. No, pero si todavía falta, no spoiler. Esto se corta. Yo pienso, y ahora que las escucho, y que soy mamá, porque también es algo que ocupa mis días y mi vida en este momento, traer a la mesa el tema de la crianza respetuosa y cómo tal vez ese conocimiento nos hubiera salvado de muchas circunstancias. Obvio, igual, hermoso ser quienes somos y quienes somos, bueno, somos gracias a nuestras historias, pero no pensaba, ¿no? Como la crianza respetuosa es... Y a veces también somos a pesar de nuestras historias. Ok, me gusta, ¿no? me gusta mucho eso. La crianza respetuosa es este conjunto de prácticas respetuosas, ¿no? Que como prácticas y también teoría acerca del funcionamiento de la inteligencia emocional y de a veces de las posturas adultocentristas, de cómo criar a un niño, a una niña, a un infante desde el respeto, desde considerarlo ya una persona con intuición, con instinto, con cierta capacidad de decisión en su voz, que a veces se confunde con, permisivo, libertad. No, tiene que ver, sí, con criarlos en libertad, pero también con saber ponerles límites, ¿no? A mí, algo que me sigue revolucionando un poco la visión de cómo criar es pensar cómo a veces decidimos o han decidido por nosotras un montón de cosas desde una perspectiva adulta, ¿no? Y nosotras no éramos adultas, ahora sí. Claro, ¿Por claro. qué? ¿Por qué somos? Pero antes no éramos adultas y siento que las cosas que se nos enseñaban a través de los castigos o a través de estos discursos, ¿no? Frases como, ¿no? Porque yo lo digo porque soy tu mamá, ¿no? O sea, como ese tipo de razones son como... Ok, o sea, como qué hay detrás de eso, ¿no? O las amenazas, ¿no? La violencia. Entonces pensaba en qué cosas de la crianza respetuosa, muy aparte de yo criar, me hubieran gustado tener en mi vida siendo yo la particularidad que soy, que he sido una niña muy, no sé, inquieta, muy histriónica, desde chiquita hacía teatro, creo que también muy queriendo saber por qué, ¿no? O sea, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿No? Entonces muchas veces recuerdo haber recibido, porque nosotros lo decimos porque es así, porque tú no sabes, porque tú no entiendes, ¿no? Y es como, pero ¿por qué? ¿No? A mí O sea, me parece increíble en el mal sentido e inconcebible el nivel de hate, de odio que se le tira en redes sociales a la crianza respetuosa. sí. Y es como, Claro, porque te dicen ¿qué cosa? niño de cristal. claro, gente de o sea, cristal. ¿qué se te hace mal de respetar a un infante? Sí, o sea, no. ¿dónde está mal ahí? O sea, que lo primero que interiorice sea el respeto, que lo que le sea más normal para esa persona sea el respeto. O sea, ¿cuál es el fucking problema? O sea, es como que, Yo creo que- de verdad no lo entiendo, porque incluso crianza respetuosa también tiene que ver con inteligencia emocional. Por Y toda esa supuesto. gente que dice, a mí me han golpeado y yo estoy bien y no sé qué vaina. O sea, No estás se bien. nota No que, lo estamos. O sea, se nota que el mundo está súper bien, que hay un Claro. culo de guerras, un culo de luchas de poder, tenemos gente totalmente insensible e inservible en el gobierno, gente que no tiene valores, que no tiene empatía, que se pisan la cabeza los unos a los otros. O sea, se nota que la sociedad está súper bien con Sí. ese modelo de crianza, ¿no? O sea, eso, ¿no? Cuando tú piensas, yo lo entendí recién cuando tuve Emilia, pero tú piensas que por ser un niño no tiene, pues, decisión, ¿no? Y no es así, en realidad es como, ella sabe lo que quiere, o sea,
es una niña y como niña sabe lo que quiere y se tendría que respetar. Si no quiere un abrazo, si no quiere ir a jugar con el amigo, o sea, y muchas veces yo veo cómo maltratan a los niños y me sorprende un montón porque los invalidan y me da mucha pena porque son niños, son unas cositas tan chiquititas, tan inocentes que Y tú que lo no tienen recursos, o sea, están como No una hoja tienen- en blanco yéndose a Exacto, la vida confían sin en recursos. ti, Claro. confían en ti y a veces tú mismo como adulto traicionas a tu hijo, ¿no? Invalidándolo, como ya no llores, ¿no? Ay, ya vas a empezar a llorar. Y claro, y sé que la falta de conocimiento, ¿no? Pero ahora yo creo que estamos en una generación en donde nos importan más las infancias de nuestros hijos, ¿no? De nuestras hijas también. Poder criarlos bien porque sabemos, o sea, a mí me da miedo porque este mundo está lleno de cosas Psicópatas. horribles, cosas horribles. Sí, claro. O sea, uno habla mucho de las violencias humanas, por ejemplo, porque nos podemos comunicar y podemos levantar la voz, pero estadísticamente el daño que se le hace a los animales es brutal, o sea, y luego descubren gatitos ahí pegados con Sintescochen, sabe Dios qué, o sea, es como que, y me vas a decir que la gente está bien mentalmente y tenemos a personas en el noticiero que se están aventando de edificios, o sea, ¿cómo está la salud mental de las personas? ¿Cuánto sufrimiento no hay detrás? Y me vas a decir que el modelo de crianza estuvo bien, o sea, No, claro. a mí, o sea, yo como que no entiendo esa parte, qué es lo que le ven de malo, por qué tanta crítica, porque siento que la gente siempre se va a los extremos, ¿no? Creen que crianza respetuosa ya es permisividad, ya Claro, es permitir que te falten el sobreproteger, respeto, o- inutilizar. Claro. Creo que es Ajá. abordar el problema que siempre existe. O sea, los niños y las niñas poco a poco van conociendo cómo expresarse. Los niños y las niñas poco a poco van conociendo cómo gestionar sus emociones. Los niños claro, y las exacto. niñas poco a poco van conociendo cómo aceptar el no. El no Claro. puedes hacer, ¿no? Entonces, en ese proceso es simplemente respetar, escuchar, acompañar, porque a veces toca acompañar Sí, claro, acompañarlo un berrinche. en las emociones. Que no Claro, significa que exacto. esté mal criado, sino que significa que algo le está pasando emocionalmente Y no lo sabe y gestionar. no lo sabe gestionar, así como tú. De hecho, Claro, como claro, yo, cuando, claro. cuando Yo te que- molestas, ¿qué haces? Mandas todo a la mierda. También hay ¿no? berrinches de adultos, Claro, claro, por claro que supuesto, sí, ¿no? claro. Yo, más de 10 capítulos después, voy a hablar por primera vez bien de Guti en este momento. Porque sí recuerdo que creo que ha sido la peor discusión que he tenido con mi hermano, que nos llevamos 15 años, yo soy 15 años mayor, que fue por un muffin, de hecho. A mí Guti me trajo un muffin. Bueno, Guti se llama la persona con la que me casé, así en contexto, porque creo que ni siquiera lo había mencionado. Me trajo un muffin de arándanos que se veía buenazo. Entonces lo primero que hago es decirle, Rafa, ¿quieres? Prueba. Y Rafael me mira y me hace ja, 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 y se lo mete todo a la boca de una Ala. sola. Dios. Y fue horrible lo que pasó después. O sea, de verdad fue muy feo. Y luego él conversó conmigo y me hizo darme cuenta de que cómo es que después de comerte un muffin terminas en el piso siendo pateada por otra persona, ¿no? Porque eso fue lo que pasó. O sea, yo estaba... Y lo peor de todo es que, o sea, sí me siento mal, pero en ese momento hasta lo estaba disfrutando, ¿no? Y creo que ha sido la última vez que... Sí, definitivamente ha sido la última vez que he llegado hasta ese punto. Y si es que en algún momento le he gritado o le he llamado la atención fuerte, ya ha sido desde otro punto de vista, ¿no? No simplemente ha sido de porque soy tu hermana y punto. O sea, Claro. no ha sido más explicando. Pero siempre trato de ir de la mejor manera, ¿no? Claro, es que ahí tú no eres su mamá, eres su cuidadora Claro. definitivamente, Sí, pero claro, claro, es pero otra relación en la que yo también con mis hermanos, que no nos llevamos tanto edad, nos hemos agarrado así, Yo también, claro, con mi hermano. mechonas, Sí, claro. ¿no? Almohadazos. Sí, también con mi Pero, hermano. o sea, lo que pasa es que, Pero claro, claro, en mi casa mi mamá no es la que tiene autoridad. O sea, tú cumples. claro, Rafael ese le rol. responde a mi mamá y mi mamá voltea y me dice, ¿puedes decirle algo a tu hermano? O sea, ni siquiera ella es la que dice, o sea, a mí no me lo es así porque soy tu mamá, o sea, ni siquiera lo dice de esa forma y no sé qué pasaría si es que lo dice de esa manera, ¿no? Claro, tal vez tienes más Entonces, autoridad tú, claro, ¿no? y era, o sea, a mí me causaba mucha gracia porque cuando yo tendría 20 años fácil,
el de turno decía de que éramos dos adolescentes intentando educar a un niño, ¿no? Porque mi mamá y yo estábamos casi que a la par viendo qué chucha hacer con este chibolo, pues, Y ¿no? es que ese también es otro tema, el tema de crianza. ¿Por qué tú estabas ejerciendo un rol que no te corresponde, que no es tu responsabilidad y que no tienes herramientas para hacerlo? Y eso también afecta la relación que vas a desarrollar con tu hermano. Claro. ¿no? Y Claro, también era porque un poco... te estás haciendo cargo de él, qué Claro, pesado, yo por ¿no? ejemplo le llevo 20 años a mi hermano, no nos hemos criado en la misma casa, entonces nuestra crianza ha sido diferente, pero a veces mi papá dice, ok, tú le tienes que educar, pero para mí con 20 años siendo hija única, luego no sé cómo transmitirle ciertas cosas a mi hermano o apoyarle, guiarlo, ayudarlo. Pero tampoco yo le digo, "Pa, yo no me voy a... Hay cosas que ya no me corresponden. O sea, yo para el poco tiempo que veo a mi hermano y para lo que es, yo no me voy a ponerle a educar qué es lo que tiene que comer, a lidiar con sus malcriadeces. Eso no es lo que a mí me corresponde. O sea, y también afecta que para lo poco que yo lo veo, voy a estar ahí reniegue con él. Es lo mismo, o sea, a mí me pasa lo mismo con mi hermano. Mi hermano tiene pues un problema de salud mental. Entonces, un problema... él cuando era chiquito se cayó de las escaleras, entonces él tiene ahorita 27 años por ahí, 28, pero es como si tuviera la mente de un niño. Entonces es lidiar yo constantemente con mi hermano, que es un niño, en el cuerpo de un adulto. Entonces es complicado, igual con Emilia también, la forma en la que no sabe cómo gestionar sus emociones, ¿no? Y yo estoy aprendiendo como mamá, estoy aprendiendo. Y para mí lo valioso es que yo sé las cosas que están mal. Entonces, cuando me equivoco, porque sí, en un inicio, cuando Emilia era chiquita, yo le metía palmazos en el poto como, pórtate bien, pero luego caí en cuenta de qué estás haciendo. O sea, ella no entiende, ella no sabe, ella solo está siendo una niña, ¿no? Entonces... Es difícil. O sea, en el sentido de... Es súper difícil porque... Y ese es como yo creo que entiendo por qué la crianza respetuosa tiene tanto hate. Porque es una decisión súper difícil de aplicar, ¿no? O sea, porque tú estás y eres humana y, o sea, yo, ¿no? O sea, ahora en la madrugada del día de hoy, por ejemplo, ya estamos en ese proceso de dejar de destetar al bebé. Entonces... Joy se despierta, no sé, a las 4:30 de la mañana, quiere teta, le doy unos, no sé, 40 minutos de teta, duerme 10 minutos y luego otra vez quiere teta. Entonces yo a veces me siento y le digo, Joy, ya no te puedo dar teta. O sea, realmente, como si me entendiera. Entiéndeme. Este es mi límite, ¿no? Entonces... Y yo mirando tus ojos, tu nariz. No, Joy se pone a llorar, está ahí como buscándome, se pone a llorar, Claro. entonces... Pero es su proceso. Observa el Claro. contexto. Proceso. Observen el contexto, ¿no? Como 4:30 de la mañana, yo súper cansada, sabiendo que me tengo que levantar temprano para ir a grabar, el bebé llorando, ¿no? Bueno, el papá yendo a hacerle su fórmula, pero también darle tanta fórmula ahí, ¿no? Entonces, cualquier persona que en un segundo vea a este bebé que está llorando, Dice, cualquier "No la persona hago". dice, ya, o sea, un gritón, o no sé, ya, Claro. ponte acá, ¿no? Lo agarra ya, ponte Es la más cuna. fácil. Es más fácil. Claro. Es más fácil. Lo difícil es Pero respirar. Pero luego viene el proceso largo, pues, porque te tiene miedo. Por supuesto. Y luego te tiene miedo. claro. Y Y cómo- luego cambias dice, y una luego cosa va por creciendo, otra? se va rompiendo, vas creciendo y dice, ¿por qué no me visita? ¿No? ¿Por qué no confía en mí? Yo No me leí- cuenta sus cosas. Claro. Yo leí un post que decía como la forma en la que tratas tú a tus hijos ahora es como la como te forma van a que te van a tratar. tratar cuando tú seas viejo. Entonces A yo menos que porque al vayan a final- terapia, te entiendan y te perdonen. Al final todo, sí, pues. No te justifiquen, ¿no? Pero o sea, claro, bueno, o sea, sepan. yo sé que yo no soy no Nunca soy sería tan perfecta. salvaje con mis papás. Yo sé que la voy a dejar en un asilo y eso va a ser mayor acto de Yo no amor sé qué haré, que Dios. tenga. No. No, Pero- yo espero que Rafael sí la cuide bien. Hubo Porque yo me voy. Hace Espero. poco salió un Reels que para mí fue muy fuerte cuando me salió ese Reels, que no sé si ustedes lo han visto, sale una correa y dice o sea, se ve cómo criaste a tus hijos y están dos niñitos chiquititos, ¿no? Como de 2 años, así, y le hace el papá así la correa y suena ¡ta! Suena la correa sonido. y los bebitos se ríen. Porque no ellos no saben. conocen eso, pero cuando yo escuché el ¡ta! Mi cuerpo saltó Sí, claro. y dije, ¿cómo nos han destruido el sistema nervioso con esa vaina? Y yo vi a Max, que mi esposo que estaba al lado, y sonó el ¡ta! De la correa en el Reels, y él también saltó, y los dos saltamos, y Diario. dije, miércoles. Sí, y claro. eso también, yo no tengo hijos, pero lo veo, por ejemplo, con mis mascotas. Max juega con Tapioca, como que le hace de pataditas, o sea, en su cuellito le hace así con el pie.
Y como Tapioca no es un perro pateado, ¿no? Es una perrita que se le respeta como el ser vivo que No es, como mi perrita. juega, como que salta y va viendo los pies que le hacen así como de juego, y Tapioca salta así e intenta lamerle los pies. O sea, pero otro perro le levantas el pie Claro. Se asusta. y se orinan. Con o mi sea, perra se la miras asustan. nomás y ya se asusta porque ella imagino que es traumada. Me pasó también con un TikTok antes de ayer, de una mamá que decía, o sea, el video empezaba con un perro dentro del carro y un niño pidiéndole permiso y ella diciendo, estoy diciendo que ya nos vamos. Entonces yo dije, pero si todos están dentro del carro, ¿no? ¿Qué pasaba? Que su hija, que tendría 5 o 6 años, todavía estaba en el parque. Ah, sí, lo vi. Y estaba haciendo la rabieta de no quiero. No quiero. quiero. Y la mamá dice, ok, no quieres, y cierra la puerta, ¿no? Y dice, ven cómo viene, y la chibola termina tirada en el piso llorando. Y yo ahí me meto en los comentarios como para ver que digan, no, oye, ¿por qué grabas Sí. a tu hija, no? ¿Por qué No, la los expones? comentarios son una Los comentarios barbaridad. eran Sí. para la próxima arranca. Si era Sí, una película de me- terror porque la niña cada vez estaba más cerca. Y yo estaba como que, a la mierda. Normalizan un Claro, montón. y eso es patológico, o sea, la ¿Qué tal sociedad morbo? se va enfermando, se van trastornando, entonces es como que distorsionan la realidad totalmente, ¿no? Y yo he visto hasta hermanos que con los hermanos chiquitos dicen, si a mí mis papás me hicieron esto, yo te lo voy a hacer a ti. Es que ¿qué O otro sea, ejemplo tienen? Pues, ¿no? exacto. Claro, no, Igual y a nuestros veces padres. aplican la venganza, ¿no? Como a ti no te hacían esto cuando eras pequeño, pero yo te lo voy a hacer porque yo soy tu hermano. Claro, por ejemplo, mi Claro. tía, que yo les cuento ahorita que he rajado mucho de mi tía, pero por ejemplo, lo que mi abuela le hacía a mi tía era que teníamos una casa grande y pues de esos tiempos antiguos, ¿no? En la casa de mi abuela encontraron cuerpos de la guerra con Chile, ¿no? Entonces desenterraron enterró y al mi costado. abuela algunos los mandó para el museo, los que tenían uniforme y otros los fue sacando y así. Y una calavera se quedó en la casa Ya. y lo colgaron como el esqueleto que va a cuidar la casa. Había ¿no? esa Y era creencia, sí, y era un almacén y cuando mi tía de niña se portaba mal, la encerraban a oscuras con la calavera adentro. Dios. Entonces yo digo, ¿cómo va a estar mi tía? O sea, para ella el San Martín es un malvavisco. Claro, o sea, claro, o sea, claro, le está dando es caramelos. O sea, es como que Sí. porque Todavía ella la tenía crió de pelos otra esa forma. calavera, no dientes. Claro. Claro, No. vestimenta, it's Wolfit. Claro. Por ejemplo, De a mí la guerra con Chile. mi mamá me dice, ¿cómo a ti, Rafael? No, ¿qué pasó? ¿Por qué estuve mal hace unos días? Ah, me corté el dedo, Ya. ¿ya? Con la licuadora. Bebé. Sí, o sea, es que estaba limpia la licuadora, solamente que vi que habían como unos puntitos más, entonces no consideré desarmarla toda. Dije, Sí, no ay, metiste acá el- nomás, y me olvidé y metí la mano con todo. Y salí llorando. Entonces, obviamente, primero Rafael me ve que me estoy llorando y se caga de risa porque él no sabía que era por dentro. Él pensaba que solamente me había arañado. Pero cuando ya me ve llorando, me dice, tranquila, yo voy a hacer el desayuno, ¿no? Y se mete a hacer el desayuno porque él sabe preparar cosas y prepara cosas muy ricas, además. Ah, qué chévere. Entonces yo después le digo a mi mamá como que, oye mamá, Rafael se preocupó. Y me dice, por ti se preocupa, ¿no? Porque por mí no lo haría. Y yo le digo, bueno, pero mamá, también mira cómo le hablas, pues, ¿no? Obvio. Claro, involucra bastante la relación. Y tiene que ver eso. O sea, yo creo que si en ese momento no hubiese estado Guti para ver la pelea, o sea, Rafael también hubiese sido, puta, que te salga más sangre, mañas. Pero eso yo creo que fue lo que salvó mucho más la relación que tengo con él. Porque hay un tema de respeto. O sea, una vez al mes nos sentamos con Rafael y conversamos de todo, ¿no? Y sabemos que en esa hora, o sea, Rafael me pudiera hablar de lo que quisiera y no hay un juicio de parte de ninguno de los dos. Él me cuenta cosas, yo le cuento cosas, pero que no sé si tiene el mismo alcance con mi mamá, o al menos no los he visto hablar. Y viene desde ahí, pues, ¿no? De la manera en cómo te Se relaciona. expresas, la manera en cómo pides las cosas, no por ser mamá, papá o simplemente mayor, la otra persona te tiene que atender. Creo ¿no? que hay que darnos cuenta que estamos tratando con personas. Claro. Sí, claro. No, o sea, porque a veces se ve al niño como no sé qué, como algo que te sirve, como un bulto, no sé. Algo que yo valoro mucho es que me hayan validado cuando era niña y felizmente yo recuerdo todo, entonces en la adolescencia, cuando ya no se me validó, yo creo que es importante, o sea, para los padres también saber
tu hijo en la adolescencia también te necesita. Sí. Y O eso- sea, y es peor, ajá. Y eso es importante porque, por ejemplo, pienso, ¿no? Yo qué cambiaría de mi crianza con las herramientas que tengo ahora o con lo que puedo visualizar de otras perspectivas de crianza. Eso, validación emocional, ¿no? Que no por cómo aparecen mis emociones en la vida se me catalogue de débil o de extrasensible, ¿no? A mí me hubiera encantado que mis padres puedan visualizar mi sensibilidad emocional y que hubieran o ajustado el conocimiento para cuidarme o que de repente me hubieran enseñado a tener más herramientas de manejo Claro. emocional, validando mi voz, validando mi opinión, porque para las mujeres yo también creo que es mucho más sensible, ¿no? Yo ahora tengo como un niño que tengo que criar en un contexto donde el machismo está presente, ¿no? Pero me pongo a pensar cuáles serían las herramientas si tuviera una niña, ¿no? Que igual ya sé que nace con desventaja en el sistema, entonces tengo que darle más herramientas, como más validación, más poder en su voz, más creer en ella, más poner sus límites claros, más no recibir migajas de amor, más estarse cuidando y estar alerta, que igual, qué pena que sea así, pero es lo que me toca como madre y bueno. Eso también pasó, por ejemplo, en mi infancia. Mi mamá psicóloga, mi papá policía. Cuando yo nací mujer, ellos tenían mucho miedo, o sea, mucho miedo de que me pasen cosas, ¿no? Y entre los dos se encargaron de decirme tanto eso, o sea, de que te pueden violar, de que no sé qué, de que bla, bla, bla. O sea, fue tan fuerte que yo empecé a desarrollar como una crisis nerviosa de miedo a la realidad. O sea, hasta tenía síntomas como si sí lo hubiese vivido cuando no lo había vivido, porque ellos me decían, más mi mamá, te prefiero traumada de susto que traumada de porque sí te haya pasado. Sí, y para claro. mí me Igual sonó hay muy fuerte. claro, un equilibrio, pues, ¿no? Claro, Tampoco o sea, puede pasarte sus miedos. Sí, claro, claro. es que justo es eso, o sea, como que siento que la gente siempre tendemos a irnos a los extremos. O te doy con palo o te sobreprotejo, Claro. ¿no? O te disciplino rigurosamente o soy súper permisivo. O sea, debería haber un equilibrio, ¿no? Yo creo que, porque, mira, Emilia también ahorita tiene 8 años, ya va a cumplir 9, entonces, por ejemplo, algo que me dijeron es que ella tiene que empezar a saber sobre la sexualidad para que no sea violentada. Claro. Entonces, no sé cómo llegar todavía al tema, pero me doy cuenta, Emilia es una niña que ellos te entienden. Por O sea, supuesto. Tú los sientas y les explicas y ellos te entienden y te van a preguntar. Eso de hablarles así a los No, te va a decir que mamá la concha. No, prácticamente. Y ¿no? a veces ella no quiere decir ni vagina. O sea, es como, no, mamá, no digas vagina. Entonces yo, Emilia, pero las mujeres. Como siendo decir así, brazo. Claro, Sí, porque claro. ese es el nombre. Claro. Claro. Y entonces ellos entienden y tienes que explicarles. No puede ser abusivo porque ellos y decir no, es que ellos no entienden, es que ellos no saben. Y eso es una forma de subestimar. Yo tengo los recuerdos súper vividos, mi mamá, mi abuela, nadie me creía hasta que les empecé a contar mis anécdotas y decían, ¿cómo te acuerdas? Yo me acuerdo hasta del andador, todo. Y yo recuerdo que, obviamente, a mi nivel, yo entendía las cosas. O sea, Claro, y yo sí. veía como mi mamá, o sea, yo la veía y he vivido hasta, o sea, era muy chiquita, tenía pañal y lo recuerdo, ¿no? Y veía que mi mamá estaba llorando porque había tenido una discusión con mi papá. Y yo sabía que algo estaba pasando y me acerqué y le digo, ¿estás bien, mamá? Y mi mamá como que al toque se limpia, ¿no? Y dice, claro, sí, súper bien, ¿no? Pero yo sabía que estaba pasando algo. Entonces, como ella no me explicaba, yo decía, y eso es lo que los niños tienden a hacer, son Eso- pura emoción. Sí, claro. Y ellos dicen, es mi culpa, ¿no? Y yo decía, debe ser mi culpa, porque estoy llorando a mi mamá. Eso es ¿no? súper como, lo que dices es súper relevante, porque ahora, por ejemplo, yo experimento esta primera etapa, ¿no? Primero, como veía bastantes experimentos en así, bueno, no sé si en TikTok, en Instagram, de niños y niñas que están como sometidos es una palabra súper fuerte, pero alrededor ¿Expuestos? de discusiones, expuestos a conflictos, ¿no? Entonces, la posición en la que ellos juegan, fue muy impactante este experimento. O sea, el video como que les ponen juguetes a los niños y entran dos personas que discuten igual a un nivel tranqui, ¿no? Entonces, los niños que no están expuestos a ese estímulo constantemente, juegan tranquilos. Los niños que sí, al toque como cambian su rutina, su manera, su aproximación. Y eso que son niños de un año y medio, ¿no? Entonces yo pensaba en que también o sea, como que todo esto de la crianza respetuosa para mí está ligado también a
lo saludable de las relaciones en general, porque al final tú estás creando una relación con tu hijo, con tu hija, ¿no? O con la persona que cuidas, ¿no? Porque en el caso de ustedes han cuidado. Y lo importante es eso, ¿no? Como darte cuenta cuáles son tus herramientas para generar salud, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pienso que si tú en tu relación, ¿no? Relación de ahora pienso, ¿no? Padres, madres, juntos, no estás logrando comunicarte, no estás logrando conectar, no estás logrando llegar a acuerdos, inevitablemente eso influye en cómo crías o cómo cuidas. Porque una mamá o un papá estresado, infeliz, contenido, no va a criar con paciencia, porque para mí la crianza respetuosa, la crianza es paciencia. Y también hay empatía. que dedicarle mucho tiempo. O sea, ese es el tema también, ¿no? Yo no tengo hijos, pero lo veo, por ejemplo, en mis pacientes. No es una vez. Hay que repetirle 3, 4, 5 veces para que el niño entienda. Igual, Y por no va a ejemplo, entender como tú entiendes. claro, pues, yo ¿no? doy muchos ejemplos con animales porque no tengo hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo veo con los perros. Hay gente que quiere perro para tenerlo como una maceta ahí afuera de su casa. Así no sirve, pues. Y luego, ¿por qué me rompen mis cosas? ¿Por qué me hacen esto? Y yo se lo digo a Max, si el animal tiene energía y no ha salido a pasear, ¿qué estás esperando? O sea, el perro también viene con ver cacas todos los días, viene con esforzarte, así haga frío, a salir a llevarlo a caminar, a que se distraiga, a variarle su comida, o sea, muchas cosas, ¿no? Y los niños todavía más, o sea, no puedes querer un hijo para que esté como un peluche ahí, ¿no? Claro. Y súper bien portadito, ¿no? Y eso de algo que tengo presente es que a las mamás se les carga muchísimo más la crianza con los hijos. Entonces, imagínate, no tan solo la crianza, sino la casa. O sea, normalmente a la mamá en la casa criando a los hijos y ordenando la casa. Imagínate tú, teniendo que ordenar todo un ambiente donde viven 4 personas, 3 personas, y aún así, con esa fuerza, tener que criar a un niño, un ser humano pequeño. O sea, con la templanza que a veces implica. Es horrible. Mientras que crías, estás listando tus cosas en tu casa. Claro, de y repente tienes que también hirvió la leche, No, se derramó. y muchas veces ¿no? también Y llega tienes el a mí otro lo- chibolo llorando. Claro, y a mí lo que me pasaba era que yo veía a mi mamá como la mala, porque era la que me disciplinaba, y mi papá era el bueno porque él llegaba a jugar. Obvio. Claro. Entonces era como que, ¿qué Y eso- vínculo se está claro, creando ahí ahí? está ¿no? Mayan Y eso roles. pasa cuando se separan, las parejas se separan, y que a mí me pasaba que era, yo me encargaba de lunes a viernes y fines de semana el papá la veía, y ¿qué hacían? Salían a jugar, salían al parque. Entonces, ¿qué era más chévere? Ir con papá, porque con papá juego, en cambio mamá me educa, mamá está ahí conmigo. Y eso justamente por eso yo les decía, ¿no? Como desde una crianza muy ligada a la madre, ¿no? Sí, La madre como claro. la única responsable, ¿no? La crianza que yo practico, por ejemplo, y que me salva la vida, o sea, realmente, igual, sepan que culpa, maternidad, responsabilidad, son conceptos que son muy difíciles de desarraigar, pero para mí lo que funciona ahorita, en este momento de mi vida, con mi hijo de 1 año y 3 meses casi, es la crianza en tribu, ¿no? O sea, somos su papá, yo y sus 4 abuelos criándolo, porque en verdad es... Wow. sí, porque Es si que es no, muy difícil. no hay forma de que yo siga mis sueños, que igual negocian con la maternidad, y eso hace que yo pueda llegar a casa, darle un abrazo, dedicarle un tiempo para jugar, para estar bien con él, sin perder los papeles rápido. E incluso así, siendo una persona con alta emocionalidad, alta en emoción, igual me cuesta, ¿no? Igual lo que les decía ayer, por ejemplo, de estar a las 4:30, tuve un momento que decirle a Jorge, necesito un relevo, y me metí al baño a respirar, porque a veces como que de verdad sí me dan ataques de ansiedad, como de este espacio de sé lo que, o sea, esto es lo que me nace hacer y esto es lo que tengo que hacer porque eres un ser humano al que tengo que respetar y que tengo que criar con amor, y sé que no me entiendes. O sea, Sí. Claro. y me Son veo, tan por encima se parece chiquitos. demasiado a mí, entonces me veo ahí vulnerable, expuesto, abierto de corazón, y digo, tengo el poder Sin de cabello, arruinarte Sí. la vida sin cabello. Y con tantas muecas. Sin cabello y con 2 dientes. Pero, nada más. no, como tiene como 8 años. A la palabra de Cada día sale un diente. Pero claro, A falta veo, de leche, otro diente. te veo aquí con la posibilidad de yo hacer lo que quiera de ti, y ahí es donde por el amor que te tengo, me detengo y te doy tu espacio sin necesidad de dejarte libre, sino igual poniéndote los límites que corresponden a tu edad.
para mí fue súper valioso mi tío, mi padrino, que se daba cuenta que mi papá y mi mamá estaban discutiendo cuando él venía de Nueva York y entonces yo me daba cuenta, todos nos dábamos cuenta, era el elefante en la habitación de cómo me decían, ¿nos vamos a pasear? Y me llevaba por un ceviche, o sea, yo lo sentía a él como un segundo papá, o sea, y él mismo decía, a mí me han nombrado tu padrino, eso significa que yo soy tu segundo padre y me tienes que hacer caso, y yo, no, más padres. Entonces era como que, y también me educaba a su manera, obviamente con sus onceras, pero sí me sacó muchas veces de ese ambiente y para mí de niña era, como si me estuviese sacando una pesadilla, ¿no? Cuando mi mamá me validó, una vez me puse a llorar, primero de primaria, porque me jodían en el colegio, pero no sabía cómo explicarlo. Entonces simplemente me puse a llorar y decirle, no quiero ir. Y fue tanta mi desesperación que lo único que decía era, no quiero ir, porque no tengo herramientas para explicarte lo que me está pasando. Y recuerdo que mi mamá me miró así, como que me dijo, no vayas pues. Y yo sentí así tan fácil era. Una tranquilidad, sí, claro. exacto. Sí, o sea, pero sí es importante decir a los niños, ¿no? Explicarles para que también ellos puedan explicar en algún momento cómo hacer las cosas. Sí, ¿no? claro. O sea, cómo demostrar muchas veces es muy difícil. Para nosotras nada más es difícil explicar cómo te sientes cuando estás celosa. Nombrarlo no sé, todavía, claro, o sea, saber decirlo, qué es lo que te está pasando. Buscas en tu cabeza, en tu mente, ¿no? Imagínate un niño, pues, ¿no? Y yo sí, o sea, me pongo a pensar en la crianza de Emilia y estoy haciendo lo mejor que puedo y en el intento estoy luchando muchísimo más porque me es súper difícil romper ese patrón de no le pegues, ¿no? Porque eso es lo que yo he aprendido, o gritar, ¿no? Entonces ahora lo hago de una forma diferente, ya no desde el sí, pues que antes no sabía sin herramientas, tu manazo, Claro. tu peñiscón, ¿no? Y ahora es como no hay forma, para mí no existe manera en la que yo a veces pienso y digo, ay, qué ganas de darte. En mis tiempos, o sea, yo le digo... Cuando yo era joven. Y le contamos a Emilia, o sea, le decimos, cuando éramos jóvenes a nosotros nos encerraban, nos pegaban con esto, o sea, le explicamos... Y Emilia, Claro, las claro. cruzadas. Pero ahora Y que lo Emilia, me pienso, haces eso y te denuncio. o sea, es que si lo piensan, chicas, realmente, o sea, qué increíble, o sea, de inverosímil, ¿no? Como, o sea, yo Nos castigaban veo, antes. o sea, es el primer niño bebé que tengo cerca y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo aquí? O sea, ¿cómo? ¿Qué Si pasó? podrían, Claro. o sea, es tan vulnerable. Sí, o es sea, tan chiquito. ¿cómo? ¿No? O A mí sea, me yo parte creo el que alma, a podría mí pasar una vez, pero, o sea, o sea, no, obviamente no debería, no lo estoy Ajá. normalizando. Pero me pongo en la cabeza de alguien que es abusivo, ¿no? Pero es que, No, es que ha no sido existe un- abusado. claro, Yo pero creo que ha sido claro, abusado, claro. entonces por eso ejerce también Claro. abuso ante sus hijos. Pero yo digo, puta, pero si te sientes mal, no lo hagas más, pues no Pero sé. es que, claro, es es que anda, no sal, saben date una manejar. vuelta, date Es que una vuelta al viene. parque, corre, no es que está hay mal. que ser bien fuerte, hay que ser bien fuerte de verdad para que tú en ese momento con tu rabia, con tu molestia, que puedes venir de cualquier lugar, vienes a querer desquitarte con una criatura. Entonces hay que Claro. ser bien fuerte de verdad. Hay que ser bien fuerte para hacerlo y hay que ser bien fuerte también para no hacerlo. Claro, sí, Porque en ambos casos. ¿cómo vas a tener el corazón de golpear a un ser indefenso? No se puede defender. Es no que se- ahí Claro. ya no estás conectando, o sea, Claro, con ya eso no y estás sale el conectando el trauma, sentimiento. sale el dolor, se vuelve también violencia. Ese dolor, el dolor no es que se va al aire, o sea, el Claro. dolor, toda esta energía se transforma y donde hay violencia, donde hay daño, también hubo mucho dolor y mucho sufrimiento. Y por eso lo hablamos también en el capítulo de familiares tóxicos. Qué importante es comprender la historia familiar, porque yo ahora, hablando con ustedes, veo lo que le hicieron a mi tía, veo lo que le hicieron a mi mamá, a mis abuelos. ¿Quién sabe Dios qué más habrá pasado? Y aparece lo- un poco de compasión. A menos, no, a menos Claro, que O sea, digas yo un poco. comprendo también. Claro, sí. jamás lo voy No a justificar, justificar, no justifica, exacto, claro. pero sí comprender y entiendo de dónde nace y qué importante es que hoy uno decida romper ese ciclo, ¿no? De violencia. Y esto, ¿no? A veces nos toca entender a las personas, o sea, a mí me pasa que hay gente de mierda y cuando la veo digo, puta, ¿qué cosa estará pasando? ¿Qué cosa estará viviendo? Pero no lo justifico tampoco, Claro. ¿no? Pero también comprendo y también me entiendo a mí, o sea, cuando voy a accionar o cuando reacciono mal, o sea, lo chévere de mí es que cuando reacciono mal me doy cuenta y como, ya, a ver, no, la estoy cagando. Cuando Entonces, yo reacciono mal, pienso en mis padres. O sea, me espejeo en ellos, ¿no? Como me acuerdo y digo, ok, o sea, tal vez esto es lo que estaban atravesando en este momento, pero tal vez yo no voy a accionar igual, ¿no? Y eso que mis padres, como digo, no me han violentado de otras maneras. O sea, bueno, nadie es perfecto. claro. Chicas, Bueno, muchas gracias. Me gustaría, para cerrar nada más, que en una frase
si pueden, así, si ese poder de síntesis nos ilumina hoy día, ¿qué se llevan del capítulo de hoy? Bueno, yo me llevo el hecho de poder aquí en este espacio a las personas que nos ven, concientizar para no maltratar tanto a niños como a personas, animales, seres vivos. Creo que no es la manera de poder... Se puede, yo sé que podemos así mordernos la lengua y molestarnos con nosotros mismos, canalizar nuestra molestia, nuestra ira. No se trata de no estar molesto, que eso es lo que justo estoy en terapia y me están enseñando, ¿cierto? A poder controlar mis emociones cuando algo no me gusta sobre Emilia, cuando no me hace caso. Me han pedido que le diga 5 veces, se lo pida 5 veces y después de 5 veces, si no lo ha hecho, recién me puedo molestar. Entonces estoy aprendiendo. Puedes sentir tu emoción, pero no te desquites con ese pequeño ser humano. Mira sus ojitos tan bonitos. Te ven y dicen... Gato con botas. Sí, claro, exacto. Te ven y dicen, tú eres su cuidador. Entonces tienen mucha esperanza en ti. Te ven con ojos de amor. Entonces no le quites ese brillo, no le apagues ese brillo. Yo creo que eso es lo que les dejo. Yo creo que es importante también para los padres que puedan hacer el esfuerzo de conectar con ese niño que fueron. Claro. Y con cómo les hubiese gustado, qué necesitaban en ese momento para saber qué necesitan sus hijos en las infancias, que valorizar y cuidar las infancias, que es tan importante para el mundo en el que estamos, saber que ellos te entienden. Claro. No hay que menospreciarlos, no son tontos, van a entender desde su propia sabiduría infantil, ¿no? Y de mi parte, yo considero que tuve una muy buena infancia, pero apenas me vino la regla, apenas crecí, pasé de moda y dijeron, esta ya está grande, esta ya puede... Ahora sí puede aprender la vida. Claro, y yo creo que también decirle a los padres que tu hijo adolescente también te necesita de otra forma. Claro. No necesita quizás que le cambies el pañal, pero necesita que le ayudes en esa guía de la vida y que valorices también su identidad. A mí me hubiese gustado mucho que valoricen mi búsqueda de identidad y no decirme, qué horrible ese cerquillo, qué horrible tus lentazos grandes. Estaba de moda, pues. Claro. O sea, yo buscaba una identidad. Entonces era como que también saber que tu hijo adolescente también te necesita, claro, solo que de otra manera, ¿no? Bueno, yo empatía, comprensión y respeto. Creo que sería... Claro. Si algún día soy mamá, me gustaría acordarme de lo que acabo de decir. Por eso vean este capítulo. Me encanta la capacidad que tiene a veces criar de sanar y reivindicar los vínculos, ¿no? Como a mí me sana el corazón un montón cuando veo a mis papás con mi hijo porque de alguna manera estoy curando yo eso que, bueno, tal vez ni ellos saben que rompieron, ¿no? Claro. Entonces eso, mucha conciencia de cuidar, no solo a tus hijos, bueno, a tus hijos, a las infancias, incluso a tus vínculos también, ¿no? A todos chorrea. Bueno, agradecerles por este hermoso espacio que bueno, a mí me conmueve de muchas maneras este tema y darnos estos espacios donde podemos hablar justamente de los temas que nos interesan y juntas poder florecer. Ya nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Chao.